La mansión de los Blackwood no era simplemente una casa, era una declaración de poder, una fortaleza de mármol y cristal erigida sobre los acantilados más exclusivos de la costa. Desde el exterior, la estructura imponía un respeto silencioso, casi religioso, con sus líneas arquitectónicas modernas cortando el horizonte y sus ventanales de piso a techo que reflejaban un océano perpetuamente inquieto. Para el observador casual, aquella residencia era la culminación del sueño americano, el trofeo definitivo de Arthur Blackwood, un magnate de la industria farmacéutica cuya fortuna superaba el Producto Interno Bruto de naciones pequeñas. Sin embargo, para aquellos que conocían los ritmos internos de la propiedad, el aire que se respiraba dentro de esos muros inmaculados tenía una densidad diferente, una pesadez que no provenía de la humedad del mar, sino de los secretos que se adherían a las cortinas de terciopelo y a las alfombras persas de valor incalculable. Era un martes por la noche. Una velada que debería haber sido tan rutinaria y olvidable como cualquier otra en la vida meticulosamente orquestada de la familia Blackwood. El clima exterior, sin embargo, parecía anticipar la fractura que estaba por ocurrir. Una tormenta eléctrica se gestaba en la distancia, enviando relámpagos mudos que iluminaban intermitentemente el comedor principal. Una sala cavernosa dominada por una mesa de caoba lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas, aunque esa noche, como casi todas las noches de los últimos 5 años, solo estaba ocupada por dos, Arthur y su hija de 7 años, Lily. Para entender la magnitud del evento que estaba a punto de suceder, es imperativo diseccionar primero la figura de Arthur Blackwood. A sus 45 años, Arthur era un hombre esculpido por la disciplina y el control absoluto. Su apariencia física denotaba un cuidado obsesivo peinado con una precisión milimétrica, trajes hechos a medida en Savile Row que nunca mostraban una arruga, y una mirada de hielo azul que tenía la capacidad de desarmar a competidores comerciales y empleados domésticos por igual. Arthur no toleraba el caos. Su vida era una ecuación equilibrada, donde cada variable estaba bajo su estricta supervisión. Desde la temperatura de su bodega de vinos hasta los horarios de sueño de su hija, todo estaba cronometrado, todo estaba contenido. Pero el control de Arthur tenía una grieta fundacional, un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Ese vacío tenía un nombre: Elena. La esposa de Arthur y madre de Lily había fallecido 5 años atrás en circunstancias que los informes oficiales catalogaron como un trágico accidente de navegación, aunque los tabloides de la época se alimentaron durante meses de las inconsistencias y la falta de testigos. Desde aquel día, la mansión se había convertido en un mausoleo estéril. Arthur había prohibido mencionar su nombre. Había eliminado sistemáticamente cualquier rastro físico de ella en las áreas comunes. Las fotografías fueron guardadas en cajas de seguridad, su ropa donada a la caridad en una operación logística nocturna, y su estudio de pintura, otrora el corazón vibrante de la casa, había sido cerrado con llave, convirtiéndose en una habitación prohibida que el servicio de limpieza tenía orden de ignorar. La única reliquia viviente de Elena era Lily. La niña poseía los mismos ojos grandes y expresivos de su madre, una inocencia que contrastaba dolorosamente con la frialdad de su padre. Lily había crecido en este entorno de opulencia silenciosa, rodeada de niñeras que cambiaban con las estaciones y tutores privados que le enseñaban francés y piano, pero que nunca la abrazaban. La niña había aprendido a navegar el humor de su padre, a ser vista pero raramente escuchada, a convertirse en un adorno más en la perfecta escenografía de la vida de Arthur. Sin embargo, la memoria olfativa de un niño es una fuerza primitiva, un archivo subconsciente que resiste el paso del tiempo y la censura de los adultos. Y esa noche, ese archivo se abriría de golpe. El elemento catalizador de esta historia no fue un enemigo corporativo ni un detective persistente, sino una nueva empleada doméstica, Clara. Contratada apenas 3 semanas antes a través de una agencia de colocación de alto nivel, Clara era una mujer de edad indefinida,
quizás a finales de sus 30, con un rostro que, aunque no era convencionalmente hermoso, poseía una serenidad inquietante. Se movía por la casa con una eficiencia espectral, deslizándose sobre los pisos de madera pulida sin hacer ruido, anticipando las necesidades de Arthur antes de que él pudiera verbalizarlas. Su currículum era impecable, sus referencias intachables y su discreción absoluta. Era la empleada perfecta para un hombre que valoraba el silencio por encima de todo. Esa noche, la atmósfera en el comedor era particularmente tensa. Arthur había tenido un día difícil en la bolsa de valores, lidiando con una fusión hostil que amenazaba con desestabilizar una de sus subsidiarias. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, revisando correos electrónicos en su teléfono encriptado, ignorando el plato de lubina con salsa de alcaparras que se enfriaba frente a él. Al otro extremo de la vasta mesa, Lily jugaba distraídamente con sus cubiertos, balanceando las piernas que no llegaban al suelo, observando las gotas de lluvia comenzar a golpear contra los cristales blindados. Clara entró en el comedor para servir el vino. Llevaba el uniforme gris almidonado que Arthur exigía a todo su personal, el cabello recogido en un moño severo que no dejaba escapar ni un solo mechón. En sus manos sostenía una botella de Chateau Margaux de 1996, una añada que Arthur reservaba para las noches en las que necesitaba anestesiar su estrés. Clara se acercó a la cabecera de la mesa con movimientos fluidos, casi coreografiados. El sonido del corcho al ser extraído fue el único ruido que rompió el silencio sepulcral de la habitación, seguido por el glu-glu del líquido carmesí llenando la copa de cristal de Baccarat. Fue en ese instante cuando Clara se inclinó ligeramente para retirar una servilleta mal colocada cerca de Lily que la dinámica de la habitación cambió para siempre. La niña, que hasta ese momento parecía perdida en su propio mundo de fantasía solitaria, levantó la cabeza bruscamente. Sus fosas nasales se dilataron levemente, como un animal detectando un cambio en el viento. Sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión y una súbita, desgarradora esperanza. Lily soltó el tenedor, el metal chocando contra la porcelana fina, con un tintineo agudo que hizo que Arthur levantara la vista de su teléfono, frunciendo el ceño por la interrupción de la etiqueta. Pero antes de que pudiera reprender a su hija, la voz de Lily cortó el aire. No era la voz tímida y reservada que solía usar con su padre. Era una voz cargada de una urgencia infantil, vibrante y clara. La niña miró fijamente a la empleada, ignorando por completo la presencia intimidante de su padre, y formuló la pregunta que detonaría la fachada perfecta de los Blackwood. ¿Por qué hueles igual que mi mamá? El tiempo pareció detenerse, congelándose en una fracción de segundo interminable. La pregunta quedó suspendida en el aire, reverberando contra las paredes altas y frías del comedor. No era una pregunta sobre un perfume genérico de grandes almacenes. No, Helena Blackwood no usaba fragancias comerciales. Su aroma era una mezcla personalizada, creada exclusivamente para ella por un perfumista en Grasse, Francia. Una combinación compleja y única de nardos nocturnos, sándalo envejecido y una nota muy específica de lluvia sobre tierra seca. Era un aroma que no existía en ningún otro lugar del mundo, una firma olfativa que había desaparecido de la faz de la tierra junto con ella, 5 años atrás. La reacción de Arthur fue visceral, inmediata y catastrófica. El hombre que controlaba imperios farmacéuticos, el hombre que no parpadeaba ante pérdidas millonarias, el hombre cuya compostura era legendaria en los círculos financieros de Nueva York, colapsó internamente en un instante. Su mano, que sostenía la copa de Chateau Margaux a medio camino de sus labios, sufrió un espasmo involuntario. Los dedos se abrieron, perdiendo toda fuerza y coordinación. La copa cayó. La gravedad hizo su trabajo con una lentitud cruel. El cristal de Baccarat impactó contra el borde de la mesa de caoba antes de estrellarse contra el suelo de mármol italiano. El sonido fue explosivo, un estallido agudo que sonó como un disparo en el silencio de la mansión. El vino tinto,
oscuro y denso como la sangre arterial, explotó hacia afuera, salpicando los pantalones inmaculados de Arthur, manchando la alfombra beige y creando un charco que se expandía rápidamente alrededor de los zapatos negros de charol del millonario. Pero Arthur no miró el desastre en el suelo. No llamó a los sirvientes para que limpiaran. No maldijo por la mancha en su traje de $3,000. Estaba paralizado, con el rostro drenado de todo color, transformado en una máscara de cera pálida. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, estaban fijos en Clara con una intensidad aterradora, una mezcla de horror puro, incredulidad y algo mucho más oscuro: reconocimiento. Clara, por su parte, no se inmutó. No retrocedió ante el estallido del cristal ni mostró sorpresa ante la pregunta de la niña. Se mantuvo erguida junto a la mesa, con las manos entrelazadas frente a su delantal, su expresión ilegible, casi desafiante. No negó la afirmación de la niña. No se disculpó. Simplemente sostuvo la mirada de Arthur, y en esa mirada compartida, en ese silencio eléctrico cargado de 5 años de mentiras, se entendió que la Guerra Fría había terminado y que el pasado había venido a cobrar su deuda. El aroma, ese aroma imposible, inconfundible, comenzó a llenar la habitación, superando el olor del vino derramado y la comida fría. Era el fantasma de Elena, materializándose a través de la química de un perfume que no debería existir, envolviendo a Arthur en una asfixia de recuerdos que había luchado desesperadamente por enterrar. Lily miraba de uno a otro, con la inocencia de quien acaba de encender una mecha sin saber que está conectada a una bomba nuclear. La niña esperaba una respuesta simple, una explicación lógica. No tenía forma de saber que su pregunta acababa de abrir una grieta en la realidad, una grieta por la que empezaban a supurar las verdades más oscuras de la familia Blackwood. El sonido de la lluvia afuera se intensificó, golpeando los cristales como si miles de dedos intentaran entrar, testigos de la escena. El millonario petrificado, el vino extendiéndose como una herida abierta en el suelo, la niña expectante, y la empleada que no era quien decía ser. La fachada perfecta, construida con tanto cuidado, dinero y silencio, acababa de recibir su primer golpe mortal. Y esto era solo el comienzo. Porque si Clara olía como Elena, significaba que la historia oficial sobre la muerte de la señora de la casa no era solo una mentira, era el encubrimiento de algo mucho más siniestro, algo que estaba vivo y respirando dentro de esa misma habitación. Arthur intentó hablar, sus labios se movieron sin emitir sonido alguno. Su garganta estaba cerrada, bloqueada por el pánico. Miró las manos de Clara. Manos que, hasta ahora, había ignorado. Manos que no parecían las de una sirvienta curtida por el trabajo físico. Eran manos finas, de dedos largos y elegantes. Manos que él conocía. La tormenta afuera rugió, y la luz se parpadeó brevemente dentro de la mansión, sumiendo el comedor en una penumbra momentánea. Cuando la luz se estabilizó, la tensión había alcanzado un punto de no retorno. Arturo sabía, con la certeza helada de quien ve su propio final, que la mujer parada frente a él no había llegado a esa casa para limpiar el polvo, había llegado para desenterrarlo. En ese preciso momento, con el aroma a nardos y lluvia inundando sus sentidos, Arthur Blackwood comprendió que su imperio de cristal estaba a punto de hacerse añicos, tal como la copa que yacía rota a sus pies. La pregunta de su hija no requería una respuesta verbal. La respuesta estaba escrita en el terror que ahora habitaba los ojos del hombre más poderoso de la costa. La casa había terminado. El ajuste de cuentas había comenzado. El eco del cristal de Baccarat estallando contra el suelo de mármol no se disipó al instante. Pareció quedar atrapado en la habitación, rebotando entre las paredes revestidas de madera oscura y los ventanales azotados por la tormenta.
Para cualquier observador externo, aquello no era más que un accidente doméstico, una copa resbaladiza en manos de un hombre estresado. Pero en el microcosmos asfixiante del comedor de los Blackwood, ese sonido representó el colapso de una represa emocional que había contenido las aguas negras de la culpa durante 5 largos años. El líquido carmesí, un Chateau Margaux de valor incalculable, se extendía lenta y deliberadamente sobre la alfombra persa, avanzando hacia los zapatos de Arthur como una acusación líquida. Sin embargo, el magnate no se movió. Su cuerpo, entrenado en las artes de la intimidación corporativa y la postura alfa, había quedado reducido a una estatua temblorosa. Sus ojos no estaban en el desastre del suelo, sino clavados en la mujer que permanecía de pie junto a la mesa. Clara, la empleada que había entrado en sus vidas como una sombra eficiente y que ahora, bajo el resplandor intermitente de los relámpagos, parecía irradiar una luminosidad amenazante. No era una pregunta retórica, y la respuesta, tal como Arthur sabía en lo más profundo de su psique fracturada, era imposible. Helena Blackwood no utilizaba perfumes que se pudieran comprar en un mostrador de grandes almacenes. Su fragancia, bautizada privadamente como l'Absence por el perfumista ciego que la diseñó en una villa remota de la Provenza, tenía una fórmula química que fue destruida el mismo día de su muerte, por orden expresa de Arthur. Las botellas restantes habían sido encerradas en una caja fuerte de grado bancario en el sótano de la mansión. Que una empleada doméstica, contratada a través de una agencia anónima, emanara esa mezcla específica de nardos, ozono y tierra mojada era estadísticamente imposible, a menos que no fuera una coincidencia. Clara no retrocedió. Mantuvo la barbilla ligeramente levantada, sus manos cruzadas con una calma monástica sobre el delantal blanco. No había miedo en sus ojos oscuros, ni la sumisión apresurada que se espera del servicio cuando el patrón comete un error. Hubo un momento, un brevísimo instante que duró una eternidad, en el que Arthur buscó desesperadamente en el rostro de Clara algún rastro de cirugía, alguna cicatriz oculta, algo que le dijera que su esposa había regresado de entre los muertos con otro rostro. Pero la fisonomía era distinta. Los pómulos de Clara eran más anchos, su boca menos carnosa que la de Helena. No era ella. Y sin embargo, la esencia que la rodeaba era una firma espectral innegable. «Señor», la voz de Clara rompió el trance. No era la voz de Helena. Era más grave, con una textura rasposa, carente de la musicalidad aristocrática que su difunta esposa poseía. «Permítame limpiar eso antes de que la mancha se fije». La normalidad con la que pronunció esas palabras fue más aterradora para Arthur que cualquier grito. Clara se agachó con una gracia fluida, sacando un paño blanco de su bolsillo como si hubiera anticipado el accidente. Al hacerlo, el movimiento de aire desplazó nuevamente la fragancia hacia Arthur, golpeándolo con una nueva ola de recuerdos viscerales. La cubierta del yate, la luz de la luna sobre el agua negra, el olor de ese perfume mezclado con el salitre y el miedo. Lily, ajena a la guerra psicológica que se libraba sobre su cabeza, bajó de su silla. Sus zapatos de charol resonaron en el suelo mientras se acercaba a la empleada agachada. La inocencia de la niña era el único elemento puro en una habitación contaminada por secretos. «Hueles a ella», insistió Lily, acercándose peligrosamente a Clara. «Hueles a cuando mamá me leía cuentos». Clara detuvo su tarea de limpieza. Con una mano enguantada en látex, que se había puesto con una rapidez casi mágica, recogió los fragmentos de cristal más grandes. Levantó la vista hacia la niña, y por primera vez, una emoción cruzó su rostro estoico. No fue lástima, ni ternura maternal, fue algo más parecido a la validación. «Los aromas son extraños, señorita Lily», dijo Clara suavemente, sus ojos fijos en los de la niña, ignorando deliberadamente a Arthur. «A veces, nuestra mente nos trae cosas que extrañamos a través de la nariz. Es la memoria jugándonos trucos».
Fue una respuesta perfecta, demasiado perfecta. Una evasiva psicológica diseñada para calmar a un niño y desestabilizar a un adulto. Arthur sintió que la bilis le subía por la garganta. La ira comenzó a reemplazar al shock inicial. El control, su droga predilecta, estaba siendo arrebatado de sus manos en su propia casa. ¡Basta!, bramó Arthur. Su voz sonó quebrada, pero el volumen fue suficiente para hacer que Lily diera un salto hacia atrás. Arthur se aferró al borde de la mesa de caoba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Necesitaba recuperar el mando, necesitaba sacar a la niña de allí, necesitaba interrogar a esta mujer sin testigos. «Lily, ve a tu habitación. Ahora». La niña lo miró, los ojos grandes llenándose de lágrimas ante el tono violento de su padre. Miró una vez más a Clara, quien había vuelto a bajar la cabeza, concentrada en absorber el vino de la alfombra. «Pero, papá». «He dicho ahora», gritó Arthur, golpeando la mesa con la palma abierta. Los cubiertos de plata vibraron con el impacto. La puerta del comedor se abrió de golpe y apareció la señora Holloway, la institutriz anciana que llevaba en la casa desde antes de que Lily naciera. Su rostro mostraba alarma, probablemente alertada por el grito o por el sonido del cristal roto. «Señora Holloway, llévese a Lily». «Que no baje hasta mañana», ordenó Arthur. Sin mirar a la anciana, sus ojos seguían taladrando la espalda de Clara. La institutriz, percibiendo la densidad del aire cargado de electricidad estática y amenaza, no hizo preguntas. Tomó a Lily de la mano y la arrastró suavemente fuera del comedor. La niña se fue mirando hacia atrás, sus ojos fijos en la nueva empleada, que, arrodillada en el suelo, parecía ahora una penitente en un altar profano. Cuando las puertas dobles se cerraron, el silencio regresó, pero esta vez era un silencio depredador. Arthur y Clara quedaron solos. El millonario rodeó la mesa lentamente, como un lobo midiendo a una presa que no muestra el miedo adecuado. El olor a vino y nardos era embriagador, una mezcla nauseabunda. Arthur se detuvo a 1 metro de Clara, observando cómo ella depositaba los restos de cristal en una bandeja de plata con una meticulosidad quirúrgica. «Levántate», ordenó Arthur. Su voz había bajado a un susurro gélido, el tono que usaba en las salas de juntas antes de despedir a ejecutivos de alto nivel. Clara se puso de pie. No se sacudió el uniforme, no se acomodó el cabello, simplemente se irguió y lo miró. A esta distancia, Arthur pudo ver detalles que la penumbra había ocultado. Había una inteligencia feroz en sus ojos, una agudeza que no correspondía a su posición subordinada. Y había algo más, una total ausencia de deferencia. «¿Quién eres?», preguntó Arthur. No preguntó por el perfume. Esa era la pregunta superficial. Él fue a la raíz. «Soy Clara, señor». «Su empleada doméstica», respondió ella, con un tono neutral que rozaba la insolencia por su falta de emoción. «No juegues conmigo», siseó Arthur, dando un paso más hacia ella, invadiendo su espacio personal en un intento de intimidación física. «Ese perfume, ¿de dónde lo sacaste?». Clara parpadeó lentamente, un movimiento lánguido. «Es un aceite esencial que compré en un mercado, señor. Lavanda y jazmín. Nada especial. Quizás la señorita Lily está confundida por la tormenta. Los niños son sugestionables». Mentía. Arthur lo sabía con la certeza de quien conoce cada átomo de su propia historia. Aquello no era lavanda y jazmín. Aquello era la esencia de su pecado, embotellada. Pero la negación de Clara era una pared de hormigón. Si él la acusaba de usar el perfume de su esposa muerta, tendría que explicar por qué ese perfume era único, tendría que admitir que guardaba las existencias restantes como trofeos fúnebres. Clara lo estaba poniendo en una posición donde su paranoia lo haría parecer loco. «Estás despedida», dijo Arthur. Fue un reflejo defensivo, eliminar la amenaza, sacarla de la ecuación. Clara no se inmutó.
De hecho, una sombra de sonrisa, tan tenue que podría haber sido un efecto de la luz, tocó la comisura de sus labios. Como desee, señor. Pero según el contrato que firmó con la agencia Elite Staffing, se requiere un preaviso de 2 semanas o una causa justificada demostrable ante el tribunal laboral. Un despido improcedente podría atraer atención no deseada, prensa quizás, sindicatos, investigadores. La amenaza estaba velada, envuelta en burocracia, pero era tan afilada como el cristal que acababa de romperse. Arthur se quedó helado. Atención no deseada, esas 3 palabras eran el talón de Aquiles de la familia Blackwood. Desde la muerte de Elena, Arthur había gastado millones en asegurar el anonimato, en enterrar las preguntas de los periodistas y silenciar los rumores. Un pleito laboral con una empleada que afirmaba haber sido despedida arbitrariamente la misma noche que la hija del millonario tuvo una crisis emocional sería carne fresca para los tabloides. Y si los tabloides empezaban a escarbar, ¿qué encontrarían? ¿Encontrarían a la mujer que olía a muerta? Arthur retrocedió, reevaluando la situación. Esto no era una coincidencia, esto era una infiltración. Alguien había enviado a Clara. ¿Un rival de negocios? ¿Un chantajista? Alguien que sabía la verdad sobre esa noche en el yate. «Limpia este desastre», dijo Arthur finalmente, su voz carente de emoción, admitiendo una derrota táctica temporal. «Y después, retírate a tus cuartos. Hablaremos mañana». «Por supuesto, señor». Arthur dio media vuelta y salió del comedor sin mirar atrás, sintiendo la mirada de Clara clavada en su nuca como una mira telescópica. Caminó por el pasillo principal, sus pasos amortiguados por las alfombras, pero su corazón latía con la fuerza de un martillo industrial. Necesitaba aire, pero más que eso, necesitaba información. Se dirigió directamente a su estudio privado en el ala oeste, la única habitación de la casa con seguridad biométrica independiente. Al entrar, cerró la puerta con doble cerrojo. El estudio era un santuario de cuero y madera, iluminado por la luz verdosa de las pantallas de monitorización financiera. Arthur fue directo al mueble bar. Se sirvió un whisky doble, sin hielo, sin vaso de cristal fino, directamente en un vaso bajo y pesado, y lo bebió de un trago. El alcohol quemó su garganta, pero no calmó sus nervios. Se sentó frente a su escritorio y despertó la computadora central. Sus dedos volaron sobre el teclado, ingresando contraseñas complejas para acceder a los archivos de personal. Abrió la carpeta digital de Clara Vance. La había revisado antes de contratarla, por supuesto. Arthur Blackwood no dejaba entrar a nadie en su casa sin una verificación de antecedentes nivel 3. El informe estaba allí, inmaculado. Clara Vance, 38 años, nacida en Ohio, experiencia previa en hogares de diplomáticos en Washington y Londres, cartas de recomendación firmadas por nombres de prestigio, sin antecedentes penales, sin deudas, sin familia cercana. Era el perfil de un fantasma perfecto. Pero ahora, mirando la foto de su identificación en la pantalla, Arthur notó algo que había pasado por alto la primera vez: la frialdad en la mirada. Era la misma frialdad que había visto en el comedor. Los documentos decían que era una sirvienta modelo, pero sus instintos le gritaban que era una operadora. Arthur sacó su teléfono encriptado y marcó un número que no estaba guardado en la agenda. Sonó 2 veces antes de que una voz masculina, ronca y profesional, contestara. «Señor Blackwood». «Garrison. Necesito que vuelvas a investigar a la nueva empleada, Clara Vance». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Garrison era el jefe de seguridad privada de Arthur, un ex agente de inteligencia que no solía cometer errores. «Señor, ya hicimos la verificación completa, limpia como el agua». «¡No está limpia!», gritó Arthur, perdiendo la compostura. «Hay algo mal. Quiero saber dónde estaba hace 5 años. Quiero saber cada movimiento que hizo el mes de la muerte de Elena. Quiero saber si tiene alguna conexión con Grasse, Francia, o con la industria de la perfumería». «Entendido.
dijo Garrison, su tono cambiando instantáneamente de defensivo a alerta. ¿Ha ocurrido algo? Solo hazlo. Garrison, quiero vigilancia de audio y video en su habitación, esta misma noche. Eso es ilegal, señor, y técnicamente complicado dado que ella está en la propiedad ahora mismo. Me importa una mierda la legalidad. Hazlo mientras duerme. Quiero saber con quién habla. Quiero saber qué hace cuando cree que nadie la mira. Arthur colgó el teléfono y lo lanzó sobre el escritorio. La tormenta afuera había alcanzado su punto álgido. Los truenos sacudían los cimientos de la mansión. Pero Arthur tenía una tarea más urgente, una tarea que le helaba la sangre pero que era inevitable. Tenía que confirmar lo imposible. Salió del estudio y se dirigió hacia las escaleras que llevaban al sótano. El aire se volvía más frío a medida que descendía. El sótano de la mansión Blackwood no era un lugar de almacenamiento común. Era una bóveda climatizada, diseñada para proteger vinos, arte y secretos. Arthur llegó a la puerta de acero reforzado al final del pasillo. Introdujo el código en el panel numérico y luego colocó su pulgar en el escáner. La luz cambió de rojo a verde y los cerrojos magnéticos se liberaron con un siseo neumático. Dentro, la habitación estaba en penumbra, iluminada solo por luces LED de seguridad. Arturo caminó pasillos de estanterías de vino hasta llegar a una sección apartada, donde una caja fuerte de pared estaba oculta detrás de un falso panel de ventilación. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentar la combinación 2 veces. Derecha 34, izquierda 12, derecha 05. La fecha, el día que todo cambió. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, sobre una base de terciopelo negro, deberían haber estado 3 frascos de cristal tallado a mano con tapones de oro. Las últimas 3 botellas del absinthe en existencia. Arthur contuvo la respiración mientras la luz de su teléfono iluminaba el interior de la caja fuerte. Su corazón se detuvo. Había 3 botellas. Estaban allí, intactas. El polvo sobre ellas parecía inalterado. El sello de cera en los tapones estaba perfecto. Arthur soltó el aire que tenía en los pulmones, una mezcla de alivio y confusión absoluta. Si las botellas estaban aquí, selladas y seguras, ¿cómo demonios olía Clara a ese perfume? No se podía replicar. El perfumista estaba muerto. La fórmula quemada. Arthur extendió la mano para tocar una de las botellas, buscando reafirmar su realidad. Sus dedos rozaron el cristal frío del frasco central, y entonces lo notó. Era un detalle minúsculo, casi invisible. El polvo. Había una fina capa de polvo sobre la base de terciopelo donde descansaban las botellas, pero alrededor de la base del frasco central, el polvo estaba alterado. Había una marca circular, un anillo tenue en la tela negra que indicaba que la botella había sido levantada y vuelta a colocar recientemente. No hacía años, hacía días, quizás horas. Alguien había abierto la caja fuerte. Alguien que conocía la combinación. Alguien que conocía la ubicación del panel falso. Alguien que había entrado, había tomado una muestra, o quizás había usado el perfume, y había vuelto a dejar todo exactamente como estaba para torturarlo. Arthur sacó la botella con cuidado, la acercó a la luz. El nivel del líquido estaba milimétricamente más bajo que el de sus hermanas. No era un fantasma, era una invasión. El enemigo estaba dentro de la casa y tenía acceso a los lugares más profundos y oscuros de su vida. Arthur sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Si quienquiera que fuese Clara, o quienquiera que la estuviera controlando, podía llegar hasta aquí, hasta esta caja fuerte, entonces sabían mucho más que solo el aroma de su esposa. Sabían lo que había en la otra caja, la que estaba detrás de las botellas de perfume. La caja de metal oxidado que contenía la única prueba física de que la muerte de Elena no fue un accidente. Con manos frenéticas, Arthur apartó las botellas de perfume y buscó en el fondo de la caja fuerte. Sus dedos tocaron el metal frío de la caja de seguridad secundaria. Estaba cerrada, parecía intacta.
Pero la confianza de Arthur se había hecho añicos junto con su copa de vino. Cerró la caja fuerte de un golpe y se apoyó contra la pared fría del sótano, respirando con dificultad. Arriba, en la mansión, Clara estaba probablemente en su habitación, quizás durmiendo, o quizás riéndose de la destrucción que había iniciado con una simple gota de esencia. Arthur Blackwood, el hombre que controlaba imperios, se dio cuenta en la oscuridad del sótano de que ya no era el dueño de su propia casa. Era un prisionero en una cárcel de lujo, y el carcelero acababa de llegar con un uniforme gris y olor a nardos. Mientras subía las escaleras de regreso a la planta principal, una determinación asesina comenzó a formarse en su mente. No podía despedirla legalmente, no podía llamar a la policía, pero había otras formas de solucionar problemas. Formas que no requerían tribunales ni prensa. Formas que requerían un barco, una noche oscura y una tormenta, tal como hace 5 años. Pero antes de actuar, necesitaba ver, necesitaba pruebas. Arthur regresó a su estudio y activó los monitores de seguridad. Las cámaras cubrían cada centímetro del perímetro y las áreas comunes. Buscó la cámara del pasillo del servicio, la que apuntaba a la puerta de Clara. La pantalla parpadeó y mostró la imagen en blanco y negro, granulada por la visión nocturna. El pasillo estaba vacío, la puerta de Clara estaba cerrada. Arthur rebobinó la grabación hasta el momento en que él había bajado al sótano. Vio a Clara salir de su habitación. Pero no iba vestida para dormir. Llevaba ropa negra, ajustada, eficiente. Y no caminaba como una sirvienta. Se movía pegada a las paredes, evitando los ángulos muertos de las cámaras que ella no debería saber que existían. Arthur observó, hipnotizado, cómo la mujer se detenía frente a un cuadro en el pasillo. Un retrato antiguo de los antepasados de Arthur. Clara levantó la mano y tocó el marco en un punto específico. No pasó nada, por supuesto, era solo un cuadro. Pero el gesto heló la sangre de Arthur. Ese punto en el marco era donde Arthur solía esconder la llave maestra de la casa hace 10 años, antes de modernizar la seguridad. Era un secreto familiar, un hábito viejo que Elena conocía. Clara no estaba buscando una llave, estaba enviando un mensaje a la cámara. Ella giró la cabeza lentamente, mirando directamente al lente oculto en el detector de humo, como si pudiera ver a Arthur al otro lado de la pantalla, sentado en su estudio a oscuras. Sus labios se movieron. No hubo sonido, pero la lectura de labios fue inequívoca. Un disparo directo al corazón de la cordura de Arthur. Ella dijo: «No debiste dejarme caer». La pantalla se fue a negro. La cámara había sido desactivada. En el silencio sepulcral de la mansión, mientras la lluvia golpeaba como 1000 dedos acusadores contra el cristal, Arthur Blackwood comprendió que la noche apenas comenzaba y que los muertos no siempre se quedan bajo el agua. El sonido del cristal de Baccarat estallando contra el suelo de mármol importado no fue simplemente el ruido de una vajilla rompiéndose. En la acústica perfecta del comedor de la mansión Blackwood, resonó como el disparo de salida de una ejecución pública. Los fragmentos se dispersaron con violencia, brillando bajo la luz de la lámpara de araña como diamantes letales, mientras el Chateau Margaux de 1996 comenzaba a extenderse por la alfombra persa, formando una mancha oscura y viscosa que avanzaba inexorablemente hacia los zapatos de cuero italiano de Arthur Blackwood. Para cualquier observador casual, aquello habría parecido un accidente desafortunado provocado por los nervios o la torpeza. Sin embargo, en el teatro de sombras que se había convertido la vida del magnate, ese charco carmesí se asemejaba demasiado a la sangre que él había pasado 5 años intentando lavar de su memoria. Arturo permaneció inmóvil, congelado en una parálisis que rara vez experimentaba. Sus manos, habitualmente firmes y capaces de cerrar tratos multimillonarios con una sola firma, temblaban imperceptiblemente a sus costados.
Su mirada no estaba dirigida al desastre en el suelo, sino que estaba clavada, con una intensidad febril, en la figura de Clara, la empleada doméstica que había contratado hacía apenas 3 semanas. La mujer permanecía de pie al otro lado de la mesa, con las manos cruzadas sobre su delantal inmaculado, observando la escena con una serenidad que resultaba biológicamente antinatural ante tal estruendo. No era una pregunta inocente. En el mundo de Arthur Blackwood era una imposibilidad estadística. Helena Blackwood, fallecida oficialmente en un accidente de navegación hacía un lustro, no utilizaba fragancias comerciales. Su aroma era una creación a medida, una esencia bautizada como l'Absence, diseñada exclusivamente para ella por un nariz recluso en Grasse, Francia. La fórmula contenía notas de nardos negros, ozono, tierra mojada y un toque metálico casi imperceptible. Tras la desaparición de Helena, Arthur había ordenado la destrucción de la fórmula y había guardado las existencias restantes en una bóveda, tratándolas como material radioactivo. Que una mujer desconocida, llegada de una agencia de empleo genérica, emanara esa misma complejidad olfativa desafiaba toda lógica. Clara no parpadeó, no mostró sorpresa, ni miedo, ni la sumisión apresurada que se espera del servicio cuando el patrón pierde los estribos. Mantuvo la barbilla ligeramente levantada, y por un segundo, un solo segundo aterrador, la iluminación de un relámpago exterior proyectó sombras sobre su rostro que alteraron su estructura ósea ante los ojos de Arthur, superponiendo momentáneamente los rasgos de la difunta esposa sobre la empleada viva. «Señor», la voz de Clara rompió el silencio. Era una voz contralto, áspera, carente de la musicalidad suave que poseía Helena. Esa discrepancia auditiva fue lo único que evitó que Arthur colapsara allí mismo. «Permítame limpiar eso antes de que la mancha se fije en el tejido». La mundanidad de la frase contrastaba violentamente con la tensión psíquica del momento. Clara se movió con una fluidez depredadora, sacando un paño blanco de su bolsillo y agachándose junto a los pies de Arthur. Al hacerlo, el desplazamiento de aire golpeó al millonario con una nueva ola de la fragancia. Era inconfundible. No era una imitación barata, era la complejidad química exacta. El olor de las noches de gala, el olor de las sábanas de seda, el olor del miedo en la cubierta de un yate bajo la tormenta. Lily, ajena a la guerra fría que se libraba sobre su cabeza, bajó de su silla. El sonido de sus pequeños zapatos de charol contra el suelo fue el único otro ruido en la habitación. Se acercó a la mujer agachada, atraída por el aroma como un animal hacia una trampa. «¿Hueles a ella?», insistió la niña, su voz temblando ligeramente, una mezcla de esperanza y confusión. «Hueles a cuando mamá me leía cuentos antes de dormir». Clara detuvo su mano, que ya recogía los fragmentos de vidrio más grandes con una destreza peligrosa, sin guantes, sin miedo a cortarse. Levantó la vista hacia la niña. En sus ojos oscuros no había la calidez maternal que Lily buscaba, sino una especie de reconocimiento clínico, frío y calculador. «La memoria es un sentido engañoso, señorita Lily», respondió Clara suavemente, ignorando deliberadamente la presencia imponente de Arthur sobre ellas. «A veces extrañamos tanto a alguien que nuestra mente inventa su presencia en los lugares más inesperados. Es solo lavanda y jabón antiguo, nada más». «¡Mientes!». El grito no provino de la niña, sino de Arthur. El millonario golpeó la mesa de caoba con la palma abierta, haciendo vibrar la plata y la porcelana. La negación de Clara, tan suave, tan razonable, había encendido una mecha en su paranoia. La sugestión de que él y su hija estaban alucinando colectivamente era una táctica de manipulación psicológica conocida como gaslighting, y Arthur era un experto en ella. Reconocía la técnica porque él mismo la había usado para construir su imperio y encubrir sus pecados. «¡Basta!».
bramó Arthur, su rostro enrojecido, las venas de su cuello marcadas como cuerdas tensas. «¡No te atrevas a jugar con la mente de mi hija!». Lily retrocedió, asustada por la explosión de violencia verbal de su padre. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos grandes y redondos. «Papá, ella huele a mamá», gimió la niña, buscando validación. «¡He dicho que basta!». Arthur se giró hacia las puertas dobles del comedor. «¡Señora Holloway!». Casi al instante, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta, la anciana institutriz entró en la habitación. Su rostro, habitualmente estoico, mostraba signos de alarma al ver el vino derramado y la postura agresiva de su patrón. «Llévese a Lily», ordenó Arthur con una voz que no admitía réplica, una voz de acero frío. «Llévela a su habitación, ciérrela con llave si es necesario, y no deje que baje hasta que yo lo ordene. ¿Entendido?». «Sí, señor Blackwood», murmuró la señora Holloway, tomando rápidamente la mano de la niña. Lily se resistió levemente, sus ojos fijos en Clara, quien seguía arrodillada en el suelo, limpiando la mancha con movimientos rítmicos e hipnóticos. «Pero quiero saber», empezó a protestar Lily. «¡Ahora!», rugió Arthur. La niña sollozó y se dejó arrastrar fuera del comedor. Las puertas se cerraron con un golpe sordo, dejando a Arthur y a Clara solos en la inmensidad de la habitación. El silencio regresó, pero ahora era denso, pesado, cargado de una amenaza inminente. Arthur rodeó la mesa lentamente, como un lobo acechando a una presa que no muestra el miedo adecuado. Se detuvo a escasos centímetros de Clara, invadiendo su espacio personal, utilizando su altura y su presencia física para intimidar. Pero Clara no se inmutó. Continuó limpiando hasta que la última gota de vino fue absorbida por el paño, ahora teñido del color de una herida abierta. Solo entonces se puso de pie. Se irguió con una elegancia que desmentía su uniforme de servicio, encontrando la mirada de Arthur con una insolencia velada. «¿Quién te envió?», preguntó Arthur en un susurro sibilante. No preguntó por el perfume. Esa era la superficie. Él fue directo al fondo del asunto. ¿Fue Kensington o quizá algún periodista excavando donde no debe? «Nadie me envió, señor», respondió Clara, su tono neutral, casi robótico. «Soy una empleada de la agencia Elite Staffing. Mis referencias están en su escritorio. Usted mismo las verificó». «No me mienta sobre el perfume». Arthur la agarró por el brazo, un gesto impulsivo y violento. La tela del uniforme se arrugó bajo sus dedos. Al acercarla, el olor lo golpeó de nuevo, mareándolo. «Ese perfume no existe, fue destruido, no se vende en tiendas. ¿De dónde sacarte la muestra? ¿Quién te la dio?». Clara miró la mano de Arthur en su brazo, luego subió la mirada a sus ojos. No se soltó, no luchó. Simplemente lo miró con una profundidad vacía que hizo que Arthur sintiera un escalofrío en la base de la columna. «Me está lastimando, señor», dijo ella calmada. «Si continúa, tendré que reportar esto como una agresión laboral. Y dado su perfil público y los rumores que ya existan sobre el temperamento que precedió a la desaparición de su esposa, no creo que quiera más atención policial en esta casa». Arthur la soltó como si quemara, retrocedió 2 pasos, tambaleándose. Ella sabía, o al menos sabía lo suficiente para saber dónde golpear. La amenaza era sutil pero devastadora. Un escándalo ahora, con la fusión de su empresa pendiente y los aniversarios de la muerte de Elena acercándose, sería catastrófico. Pero lo que más le aterrorizaba no era la prensa, era la implicación de sus palabras, el temperamento que precedió a la desaparición. «Estás despedida», dijo Arthur, tratando de recuperar el control, aunque su voz sonaba hueca. «Recoge tus cosas, quiero que te vayas de mi casa esta noche». «Hay una tormenta afuera, señor. El puente está cerrado. Los taxis no vendrán hasta aquí con este clima». Clara se alisó la manga del uniforme con una calma exasperante. «Y según mi contrato, tengo derecho a pernoctar si las condiciones climáticas impiden el traslado seguro.
a menos que quiera echarme a la carretera y ser responsable de otro accidente. La palabra accidente quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. Arthur sintió que el aire le faltaba. Estaba atrapado. No podría sacarla por la fuerza sin arriesgarse a una escena que los vecinos o el personal podrían atestiguar. Y ella lo sabía. «Vete a tu cuarto», gruñó Arthur, admitiendo una derrota táctica temporal. «No salgas de ahí. No hables con mi hija. No hables con nadie. Mañana a primera hora te irás. Y si descubro que has robado algo, te destruiré». «Buenas noches, señor Blackwood». Clara hizo una leve reverencia, una burla de respeto, y se retiró hacia la cocina, desapareciendo en las sombras del pasillo. Su paso era silencioso, espectral. Arthur se quedó solo en el comedor, rodeado por el olor persistente de nardos y vino. Necesitaba pensar. Necesitaba confirmar que se estaba volviendo loco, porque la alternativa era impensable. Salió del comedor y se dirigió a su estudio privado en el ala oeste. Cerró la puerta con doble llave y activó el sistema de bloqueo electrónico. Sus manos temblaban mientras se servía un whisky doble, sin hielo, que bebió de un trago para calmar el martilleo en su pecho. Se sentó frente a su ordenador y accedió a las cámaras de seguridad. Pero antes de revisar las cámaras, tenía que hacer algo más difícil. Tenía que bajar al sótano. La mansión Blackwood tenía un sótano climatizado, una fortaleza subterránea diseñada para proteger vinos de colección y secretos familiares. Arthur bajó las escaleras de caracol, sintiendo cómo la temperatura descendía con cada escalón. El aire allí abajo era rancio, reciclado. Llegó a la puerta de acero de la bóveda de seguridad. Introdujo el código, la fecha de su boda. La luz verde parpadeó y los cerrojos se liberaron. Entró en la pequeña habitación blindada. Allí, en una estantería al fondo, detrás de cajas de documentos financieros, había una caja fuerte de pared más pequeña. Arthur giró el dial. Izquierda, derecha, izquierda. El mecanismo hizo clic. Abrió la pesada puerta de metal y contuvo la respiración. Dentro, sobre un cojín de terciopelo negro, descansaban 3 frascos de cristal tallado. Las últimas 3 botellas del absence en el mundo. Estaban allí, intactas. El polvo sobre los tapones de oro parecía no haber sido perturbado en años. Arthur soltó un suspiro, una mezcla de alivio y confusión absoluta. Si las botellas estaban selladas, ¿cómo demonios olía Clara a eso? Se inclinó más cerca, usando la linterna de su teléfono para inspeccionar los frascos. Entonces lo vio, y el mundo se detuvo. El frasco del medio, el nivel del líquido ámbar, estaba imperceptiblemente más bajo que los otros 2, quizás 2 milímetros. Arthur sintió que las piernas le fallaban. Alguien había estado aquí. Alguien había abierto la caja fuerte. Alguien que conocía la combinación. Había quitado el sello de cera con precisión quirúrgica. Había extraído una muestra con una jeringa para no romper el sello visiblemente y lo había vuelto a colocar. No era una coincidencia, no era paranoia, era una infiltración. El enemigo estaba dentro de la casa y tenía acceso a sus secretos más protegidos. Arthur tocó el frasco frío. El cristal parecía vibrar con una energía maligna. Si Clara tenía acceso a esto, ¿a qué más tenía acceso? Arthur miró hacia el fondo de la caja fuerte, detrás de los perfumes. Allí había una pequeña caja de metal oxidado. La caja que contenía la única prueba física de que la caída de Elena desde el yate no fue un resbalón. Con manos temblorosas, Arthur verificó la caja. Seguía cerrada. Pero la sensación de violación era total. Cerró la caja fuerte de golpe y salió corriendo del sótano, subiendo las escaleras de 2 en 2, impulsado por un pánico primitivo. Llegó a su estudio y se lanzó sobre los monitores de seguridad. «Veamos quién eres realmente», murmuró Arthur, tecleando frenéticamente. Accedió a la cámara del pasillo del servicio, la que apuntaba directamente a la puerta de la habitación de Clara.
La imagen apareció en blanco y negro, granulada por la visión nocturna. La puerta de Clara estaba cerrada. El pasillo estaba vacío. Arthur rebobinó la grabación. 10 minutos atrás. 15. Ahí estaba. La puerta se abrió. Clara salió, pero no vestía el pijama que se esperaría de alguien listo para dormir. Llevaba ropa negra, ajustada, práctica. Se movía con una técnica que Arthur, habiendo empleado a ex agentes del Mossad para su seguridad, reconoció al instante: control de pisada, conciencia del entorno. Ella caminó por el pasillo y se detuvo justo debajo de una de las cámaras de seguridad. Arthur se inclinó hacia la pantalla, hipnotizado. Ella sabía dónde estaba la cámara. No estaba oculta para ella. Clara levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros parecieron atravesar la lente, atravesar el cable, atravesar la pantalla y clavarse directamente en el alma de Arthur. Levantó una mano hacia su cuello. Con un dedo índice trazó una línea lenta y deliberada a través de su garganta. No era una amenaza de muerte convencional. Era algo más específico. Arthur dejó de respirar. Elena tenía una pequeña cicatriz en el cuello, una línea fina de una cirugía de tiroides en su juventud. Cuando estaba nerviosa, Elena solía trazar esa cicatriz con el dedo, exactamente con el mismo movimiento que Clara acababa de hacer. Pero lo que sucedió después hizo que Arthur dejara caer su vaso de whisky, que se unió al destino de la copa de vino anterior. Clara acercó su rostro a la cámara, sus labios moviéndose en una articulación exagerada para que pudiera ser leída sin audio. Arthur leyó las palabras antes de que su cerebro pudiera procesar el horror de su significado. En labios de Clara dijeron: «El agua está muy fría esta noche, Arthur». La pantalla se fue a negro, la señal se cortó. En la oscuridad de su estudio, mientras la tormenta rugía afuera amenazando con arrancar el techo de la mansión, Arthur Blackwood comprendió que la investigación del perfume era solo el principio. Clara no era una simple empleada, no era una estafadora, era un emisario del pasado, una mensajera enviada desde el fondo del mar donde yacían los secretos que nunca debieron salir a flote. Y ahora estaba suelta en los pasillos de su casa, con su hija durmiendo a solo unas habitaciones de distancia. 38 que guardaba cargado. La ley y el orden habían salido del edificio junto con la copa de vino rota. Ahora era cuestión de supervivencia. 38 en la mano de Arthur Blackwood ofrecía un consuelo frío y metálico, una reliquia de seguridad física en un mundo donde sus defensas psicológicas habían sido sistemáticamente desmanteladas en cuestión de horas. Fuera de las paredes revestidas de roble de la mansión, la tormenta había evolucionado de una lluvia torrencial a un fenómeno atmosférico violento, con vientos que azotaban las ventanas panorámicas como si la naturaleza misma exigiera entrar para presenciar la caída del patriarca. Sin embargo, la verdadera turbulencia residía en el interior de la casa, en el silencio opresivo que había seguido a la interrupción de la señal de video. Arthur no era un hombre propenso a la fantasía. Su fortuna se había construido sobre el hormigón, el acero y la explotación despiadada de las debilidades ajenas. No creía en fantasmas. Pero mientras avanzaba por el pasillo del ala oeste, con el arma pegada al muslo y los sentidos agudizados por la adrenalina, la lógica racional comenzaba a ceder terreno ante un terror atávico. La mujer que se hacía llamar Clara no era un espectro, eso estaba claro, pero la precisión de su ejecución sugería algo peor: un fantasma corporativo. Una agente del caos diseñada específicamente para desenterrar los pecados que Arthur había sepultado bajo el océano Atlántico 5 años atrás. El primer objetivo de Arthur era táctico: asegurar el perímetro inmediato y, lo más importante, neutralizar cualquier amenaza contra su hija. Lily era su único punto vulnerable, el único ser vivo por el que sentía algo similar al amor, o al menos una posesividad feroz. La niña dormía en el segundo piso, en el ala opuesta a la habitación del servicio.
Para llegar a ella, Arthur debía cruzar el vestíbulo principal, un espacio abierto y expuesto que ahora se sentía como un campo de tiro. Al llegar a la balaustrada de la escalera principal, Arthur se detuvo. Las luces de emergencia parpadearon brevemente antes de que el generador auxiliar se estabilizara, bañando la mansión en una luz ámbar tenue que alargaba las sombras y convertía los muebles familiares en siluetas grotescas. Desde su posición elevada, observó el vestíbulo. No había nadie. El silencio era absoluto, roto únicamente por el repiqueteo incesante de la lluvia y el lejano y rítmico goteo de una filtración, o quizás del vino derramado minutos antes. Descendió los escalones con la cautela de un depredador que sabe que ha entrado en el territorio de otro. Cada crujido de la madera antigua sonaba como un disparo en la acústica de la casa. Al llegar a la planta baja, un olor familiar lo asaltó de nuevo. No era el vino, no era la humedad de la tormenta, era l'absence. El perfume de Elena se había intensificado, como si alguien hubiera roto una botella entera en el sistema de ventilación central. El aroma a nardos negros y tierra mojada era tan denso que casi se podía saborear, creando una atmósfera sofocante que evocaba recuerdos viscerales de la noche del accidente. Arthur se dirigió primero a la habitación de la señora Holloway, la institutriz, situada cerca de la cocina. Necesitaba aliados, o al menos testigos. Empujó la puerta sin llamar, con el arma en alto. La habitación estaba en penumbra. En el sillón de lectura, la figura de la anciana yacía inmóvil. Arthur se acercó rápidamente, tomando su muñeca para buscar el pulso. Lo encontró, lento, rítmico, pesado. Sobre la mesita auxiliar, una taza de té a medio terminar explicaba la situación. Un sedante. Eficiente, limpio, no letal. Clara había neutralizado a la única otra adulta en la casa sin violencia innecesaria, despejando el tablero de ajedrez de piezas irrelevantes para dejar solo al rey y a la reina negra. Esto confirmaba la teoría del doble juego. Clara no había improvisado su ataque tras el incidente del vino. Todo esto, el perfume, la manipulación de Lily, la infiltración en la caja fuerte, era parte de una coreografía ensayada durante semanas, quizás meses. La señora Holloway no había sido atacada, había sido apartada. Arthur salió de la habitación de la institutriz y corrió hacia las escaleras de servicio que llevaban directamente al cuarto de Lily. El pánico comenzaba a erosionar su disciplina. Si Clara había llegado a la institutriz, nada le impedía llegar a la niña. Irrumpió en el dormitorio de su hija con violencia, encendiendo la luz con el codo mientras barría la habitación con el cañón del revólver. La cama con dosel estaba vacía, las sábanas revueltas. Un grito se formó en la garganta de Arthur, pero murió antes de nacer cuando vio la nota sobre la almohada. Era una hoja de papel de carta, del mismo gramaje y textura que Elena utilizaba para su correspondencia personal. Arthur se acercó, con las manos temblando tanto que apenas podía leer la elegante caligrafía cursiva, una imitación perfecta de la letra de su difunta esposa. La nota decía: «Los niños no deben ver lo que sus padres son realmente. Ella está a salvo, en el único lugar de esta casa donde la mentira no llega. Búscanos donde empezó el final». Arturo arrugó el papel con furia. Su mente trabajaba a toda velocidad, filtrando lugares y fechas. El yate, imposible, estaba en el puerto deportivo a kilómetros de distancia. ¿El despacho? No. Entonces, la comprensión lo golpeó con la fuerza de un mazo. El invernadero victoriano en la parte trasera de la propiedad. Allí fue donde Elena le dijo por primera vez que sabía sobre el desfalco, sobre las cuentas en las Islas Caimán y sobre su amante. Allí fue donde ella amenazó con el divorcio y la exposición pública, 3 días antes de su fatídico viaje en barco. Allí fue donde Arthur decidió que Elena debía morir. Pero antes de ir al invernadero, Arthur necesitaba entender a su enemigo. Necesitaba saber quién era esa mujer.
Giró sobre sus talones y se dirigió a la habitación de Clara, situada al final del pasillo de servicio. Ya no le importaban las cámaras ni la sutileza. Pateó la puerta, astillando el marco de madera barata. Lo que encontró dentro transformó su miedo en una confusión helada. La habitación no parecía el dormitorio de una empleada doméstica. Las paredes estaban desnudas de decoración personal, pero cubiertas de algo mucho más perturbador. Había fotografías pegadas con cinta adhesiva, docenas de ellas. Eran fotos de Arthur saliendo de su oficina, cenando con socios, jugando al golf e incluso fotos tomadas con teleobjetivo a través de las ventanas de la mansión. Había un mapa detallado de la propiedad con rutas de evacuación marcadas en rojo y puntos ciegos de las cámaras señalados con precisión militar. Pero lo más impactante estaba sobre el pequeño escritorio de melamina. Había un ordenador portátil abierto, ejecutando un programa de desencriptación de datos conectado a un disco duro externo que Arthur reconoció al instante. Era una copia de seguridad de los servidores de su empresa, una copia que solo existía en la caja fuerte de su director financiero. Y junto al ordenador, un documento de identidad abierto, un pasaporte antiguo, caducado hacía años. Arthur tomó el pasaporte. La foto mostraba a una mujer joven, con rasgos que le resultaban dolorosamente familiares. Los mismos pómulos altos, la misma línea de la mandíbula que Elena. Pero el nombre no era Clara. Ni siquiera era un apellido desconocido. El nombre en el pasaporte era Isabella Vance. La memoria de Arthur retrocedió 20 años. Isabella Vance, la hermanastra, la oveja negra de la familia de Elena, la que había huido a Europa, la que había tenido problemas con la ley, la drogadicta de la que nadie hablaba. Elena había mencionado su muerte hacía una década, una sobredosis en algún callejón de Berlín. Arthur ni siquiera había asistido al funeral simbólico. Pero Isabella no estaba muerta. Y la mujer que había estado sirviéndole el café y doblando su ropa interior durante las últimas 3 semanas no era una extraña. Era sangre de la sangre de Elena. Una mujer que compartía el ADN de su víctima, que conocía los gestos, las historias y que poseía una motivación que trascendía el dinero. La venganza pura y bíblica. Arturo revisó los cajones del escritorio. Encontró facturas de clínicas de cirugía estética en Suiza, reconstrucción facial sutil, rinoplastia, ajustes para parecerse más a su hermana. No era solo genética, era una transformación deliberada, una metamorfosis calculada para convertirse en el fantasma de Elena. También encontró un diario. Lo abrió al azar. La caligrafía era errática, furiosa. Día 14. Él no siente remordimientos. Bebe el mismo vino. Mira la televisión en el mismo sillón. Ha borrado a Elena de la casa, pero no de la niña. Lily es la llave. Más adelante, otra entrada. La señora Holloway sospecha, pero es fácil de manipular. Su lealtad se compra con silencio. Ella también odiaba a Elena, pero odia más a Arthur. Arthur cerró el diario de golpe. La traición era absoluta. Holloway no estaba simplemente sedada, había sido cómplice por omisión, permitiendo que el caballo de Troya entrara en la fortaleza. Un ruido sordo provino del pasillo. El sistema de megafonía de la casa, instalado para emergencias y comunicación interna, se activó con un chirrido estático. ¡Arthur! La voz llenó la habitación, llenó la casa. El millonario se quedó paralizado. No era la voz de Clara, no era la voz ronca y contralto de la empleada, era la voz de Elena. Suave, musical, con ese ligero acento francés que ella adoptaba cuando quería ser condescendiente. «¿Recuerdas lo que me prometiste en el altar, Arthur?», continuó la voz reverberando por los pasillos vacíos. «Hasta que la muerte nos separe». Pero la muerte es solo un trámite burocrático, cariño. La separación nunca fue real. Arturo sabía que era un truco.
Grabaciones editadas, inteligencia artificial, deepfakes de audio. La tecnología existía. Él mismo había invertido en empresas que la desarrollaban. Pero saberlo intelectualmente no impedía que el vello de sus brazos se erizara. La tortura psicológica estaba diseñada para romperlo, para hacerlo cometer un error, para que confesara. «¡Sal de ahí!», gritó Arthur al aire vacío, apuntando su arma al altavoz del techo. «Sé quién eres, Isabela. Sé que eres una drogadicta fracasada jugando a los espías. ¡Sal y enfréntame!». La respuesta fue una risa suave, cristalina, que heló la sangre en sus venas. «Isabela murió en Berlín, Arthur. Yo soy lo que queda. Soy la deuda pendiente. Y te estoy esperando en el jardín. Trae tu chequera o trae tu alma, aunque creo que ambas están en números rojos». El sistema de audio se apagó con un clic definitivo. Arthur salió de la habitación de servicio. Su respiración era agitada, sus pupilas estaban dilatadas. Ya no era el CEO implacable, era un animal acorralado. Tenía que llegar al invernadero, tenía que recuperar a Lily, y tenía que matar a esa mujer. Esta vez se aseguraría de ver el cadáver. Se dirigió hacia la puerta trasera que daba a los jardines. Al pasar por la cocina, notó algo sobre la isla de granito que no había visto antes debido a su prisa. Era la caja de seguridad secundaria, la caja de metal oxidado que Arthur guardaba en el fondo de la caja fuerte del sótano, detrás de los perfumes. Estaba allí, sobre la encimera de la cocina, abierta y vacía. El corazón de Arthur se detuvo por un segundo completo. Esa caja contenía el perno original de la barandilla del yate. El perno que él había aflojado con una llave inglesa. El perno que había cedido cuando Elena se apoyó, provocando su caída al agua oscura. Era la única prueba física de premeditación. Si Isabela tenía eso, si la policía tenía eso, no habría juicio. Habría una sentencia inmediata. Pero la caja estaba vacía. Eso significaba que ella lo tenía encima, lo llevaba con ella. Era su seguro de vida, o el arma para su ejecución final. Arthur abrió la puerta trasera y la tormenta lo golpeó en la cara, empapando su camisa de seda al instante. El viento aullaba como un coro de lamentos. A través de la cortina de lluvia, a unos 100 metros de distancia, vio el resplandor fantasmal del invernadero de cristal. Las luces del interior estaban encendidas, brillando como un faro en medio del caos. Dentro se podían ver siluetas, sombras moviéndose entre las plantas exóticas y las orquídeas que Arthur había dejado morir por negligencia tras la muerte de su esposa. Apretó el agarre de su revólver y se adentró en la lluvia. El barro succionaba sus costosos zapatos italianos, intentando retenerlo, pero él avanzó. Cada paso era una declaración de guerra. No iba a permitir que el pasado le arrebatara su futuro. Sin embargo, lo que Arthur no podía ver desde su posición, lo que la oscuridad y la lluvia ocultaban, era que el invernadero no era el único lugar con actividad. En el camino de acceso perimetral, oculto tras la línea de árboles, un coche sin luces estaba estacionado. Y dentro, una luz roja parpadeaba en el tablero de comunicaciones de un equipo de vigilancia. Isabela, o Clara, o quienquiera que fuese esa mujer, no estaba jugando sola. El doble juego era mucho más complejo de lo que Arthur había imaginado al encontrar la señora Holloway dormida. No se trataba solo de una venganza familiar. Se trataba de una operación de desmantelamiento total. Al llegar a la puerta de cristal del invernadero, Arthur vio a su hija. Lily estaba sentada en un banco de hierro forjado, de espaldas a la entrada, aparentemente tranquila, balanceando las piernas. Frente a ella, de pie, estaba la mujer. Llevaba el uniforme de sirvienta empapado, pegado al cuerpo. En una mano sostenía el perno oxidado, lanzándolo al aire y atrapándolo con una cadencia rítmica. En la otra mano no tenía nada. Arthur empujó la puerta y entró.
El sonido de la lluvia se amortiguó al instante, reemplazado por el repiqueteo sobre el cristal y el olor a tierra húmeda y fertilizante. «Aléjate de ella», ordenó Arthur, levantando el arma. La mujer se giró lentamente. Su rostro estaba lavado de maquillaje, revelando las cicatrices tenues de las cirugías, pero sus ojos brillaban con una intensidad triunfal. «Llegas tarde, Arthur», dijo ella, con su propia voz, la voz de Isabela, áspera y rota. «La historia ya se la conté, y los niños siempre saben cuando se les dice la verdad». Lily se giró en el banco. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero no miraba a la mujer con miedo, miraba a su padre. Y en esa mirada, Arthur vio algo que le dolió más que cualquier bala. Vio el reconocimiento del monstruo. «Papá», susurró Lily, su voz temblando, «¿tú le hiciste daño a mamá?» Arthur sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El juicio final no había llegado con truenos ni con policías. Había llegado con la pregunta de una niña de 6 años en un invernadero lleno de plantas muertas. «Lily, ven aquí», dijo Arthur, ignorando la pregunta, su voz endureciéndose. «Esa mujer es mala, te está mintiendo». «No miente, Arthur», interrumpió Isabela, dando un paso adelante, poniéndose deliberadamente entre el arma y la niña. «Porque ella recuerda el olor y recuerda el miedo. Y ahora, gracias a este pequeño trozo de metal», levantó el perno oxidado, «ella sabe por qué la barandilla se rompió». Arthur quitó el seguro del revólver. El clic resonó en el espacio cerrado. «Dame el perno, Isabela, y sal de mi propiedad. Es tu última advertencia». «¿O qué? ¿Me harás caer también?» Isabela sonrió, una sonrisa carente de humor. «Mira hacia arriba, Arthur». Arthur instintivamente movió los ojos hacia el techo de cristal del invernadero, iluminado por los relámpagos. No había nada allí, excepto la lluvia golpeando. «No arriba en el cielo», corrigió Isabela, «arriba, en la estructura». Arthur agudizó la vista. Entre las vigas de metal, apenas visible, había un pequeño punto rojo parpadeante. Una cámara moderna, de alta definición, con transmisión directa. «Todo lo que has dicho desde que entraste en la cocina, todo lo que has confesado con tus acciones y tu pánico, se está transmitiendo en vivo a una nube segura», dijo Isabela con calma. «Y ese enlace se acaba de enviar automáticamente a la bandeja de entrada del fiscal del distrito, a 3 periódicos nacionales y a tu junta directiva». El brazo de Arthur bajó ligeramente. La magnitud de la trampa era abrumadora. No era un asesinato, era un suicidio social y legal asistido. «Se acabó, Arthur», dijo Isabela. «El millonario intocable acaba de dejar caer algo más valioso que una copa de vino. Ha dejado caer su máscara». Pero Arthur Blackwood no era un hombre que aceptara la derrota. Miró a la cámara, luego a Isabela y finalmente a su hija. Una oscuridad nueva, más profunda que la noche exterior, cruzó por sus ojos. Si iba a caer, se llevaría el mundo con él. Volvió a levantar el arma, esta vez apuntando directamente al pecho de Isabela. «Si ya estoy muerto», dijo Arthur con una frialdad aterradora, «entonces no tengo nada que perder». El disparo que siguió no fue el del trueno. Fue seco, explosivo y definitivo, rompiendo el cristal del invernadero y marcando el final de las palabras y el comienzo de la sangre. El estruendo del disparo no fue el final, sino el catalizador de una cacofonía ensordecedora. 38 de Arthur Blackwood, sino por el impacto simultáneo de 3 proyectiles tácticos disparados desde el exterior. El equipo de intervención, que había estado monitoreando la transmisión en vivo enviada por Isabela, había actuado con una precisión quirúrgica en el instante en que el dedo del magnate tensó el gatillo. Arthur no cayó muerto. La justicia, en su forma más cruel y poética, le negó una salida rápida. Una bala le destrozó el hombro derecho, inutilizando el brazo con el que había sostenido el arma.
Otra impactó en su pierna, haciéndolo colapsar sobre el barro húmedo y los restos de sus orquídeas marchitas. El revólver cayó lejos de su alcance, desapareciendo entre el follaje oscuro. El sonido de la lluvia fue suplantado inmediatamente por el rugido de helicópteros sobre la propiedad y el grito de sirenas que convergían desde todas las direcciones, atravesando la tormenta para reclamar los restos del imperio Blackwood. Dentro del invernadero, la escena se congeló en un retablo de violencia y redención. Isabella Vance, la mujer que durante semanas había respondido al nombre de Clara, no se movió para huir. Su prioridad instintiva fue proteger a la niña. Se lanzó sobre Lily, cubriendo el cuerpo de la pequeña con el suyo propio para protegerla de la lluvia de vidrio que caía desde el techo destrozado. Lily, en estado de shock, no gritaba, simplemente se aferraba a la tela empapada del uniforme de la mujer que olía a su madre, enterrando el rostro en ese aroma a nardos negros que había desatado el apocalipsis familiar. Cuando los agentes federales irrumpieron a través de las puertas de cristal, encontraron a Arthur Blackwood retorciéndose en el suelo, su sangre mezclándose con el lodo, gritando órdenes incoherentes a empleados que ya no existían y abogados que aún no habían llegado. La imagen del hombre de acero de las finanzas, reducido a un animal herido y balbuceante, fue capturada por las cámaras corporales de los oficiales. Imágenes que, meses más tarde, se convertirían en la pieza central de todos los noticieros del país. La detención de Arthur Blackwood marcó el inicio de uno de los procesos judiciales más mediáticos y escandalosos de la década. Sin embargo, la verdadera historia, la que los tabloides tardaron semanas en descifrar, no era la caída del millonario, sino la resurrección de la mujer que lo derribó. En las semanas siguientes, los interrogatorios y la investigación forense desvelaron la magnitud de la operación orquestada por Isabella Vance. No se trataba de una simple venganza pasional, era una obra maestra de espionaje corporativo y guerra psicológica. Los expertos en seguridad informática que analizaron el ordenador portátil incautado en la habitación de servicio quedaron atónitos ante la complejidad del software utilizado. Isabella no había actuado sola en el ámbito digital. Había utilizado la fortuna oculta que Elena había logrado desviar antes de su muerte, fondos que Arthur creía perdidos, para contratar a hackers de élite y exespecialistas en inteligencia. Pero el aspecto más fascinante para el público y el jurado fue la transformación física y química. El informe forense confirmó que Isabella se había sometido a 3 cirugías reconstructivas en una clínica privada de Zúrich para alterar sutilmente sus facciones y parecerse más a su hermana fallecida, Elena. Había estudiado los gestos de Elena a través de cientos de horas de videos caseros, aprendiendo a imitar su cadencia al hablar, su forma de caminar y hasta la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar. Y luego estaba el perfume, l'Absence. La policía encontró en la habitación de Clara 6 frascos del perfume, pero no eran comprados en una tienda. El análisis químico reveló que era una reconstrucción sintética, alterada molecularmente para ser más volátil y penetrante. Isabella había contratado a un perfumista en Grasse, Francia, para recrear el aroma exacto que Elena usaba en 2018, una mezcla específica que había sido descatalogada. La intención era clara: convertir el olfato, el sentido más conectado a la memoria emocional, en un arma de tortura. Cada vez que Arthur olía ese aroma en los pasillos, su cerebro reptiliano reaccionaba con miedo y culpa antes de que su lógica pudiera procesarlo. Para Lily, el aroma era un faro de seguridad maternal. Para Arthur, era el hedor de su propio crimen. El juicio comenzó 6 meses después de la noche de la tormenta. Arthur Blackwood, sentado en el banquillo de los acusados, parecía una sombra del titán que había sido. Había perdido 15 kilos. Su cabello, antes impecablemente teñido, era ahora una maraña blanca. Su equipo de defensa, los abogados más caros de la costa este, intentaron argumentar que la grabación del invernadero era inadmisible, alegando que fue obtenida ilegalmente y bajo coacción.
Intentaron pintar a Isabela como una acosadora inestable que había provocado un brote psicótico en su cliente. Sin embargo, la estrategia de la defensa se desmoronó cuando la fiscalía presentó la prueba física A, el perno oxidado de la barandilla del yate. El perno, recuperado por Isabela de la caja fuerte y protegido durante el asalto, fue sometido a análisis metalúrgicos avanzados. Las marcas de herramienta en el metal no dejaban lugar a dudas. No se había roto por fatiga del material o corrosión natural. Había sido forzado. Había marcas de una llave inglesa y, lo más condenatorio, trazas microscópicas de aceite industrial que coincidían con el encontrado en el kit de herramientas privado del yate de Arthur. Pero el momento que selló el destino de Blackwood no fue una prueba científica, sino un testimonio. Cuando Isabela Vance subió al estrado, ya no vestía el uniforme de servicio ni la ropa táctica negra. Vestía un traje sastre elegante, proyectando una dignidad férrea. Relató al jurado cómo, tras fingir su muerte en Berlín para escapar de deudas de drogas que Arthur mismo había facilitado a través de terceros para desacreditarla, había pasado 5 años sobria, acumulando recursos y esperando el momento perfecto. Explicó el significado de la frase que susurró a la cámara. «El agua está muy fría esta noche, Arthur». Esas fueron las últimas palabras que Elena le dijo a Arthur por teléfono, una llamada interceptada que Isabela había recuperado de los servidores en la nube. Arthur sabía que el agua estaba fría porque él había visto a su esposa caer en ella y no había hecho nada para socorrerla. El veredicto fue unánime. Arthur Blackwood fue declarado culpable de homicidio en primer grado, fraude corporativo, obstrucción a la justicia e intento de asesinato contra Isabela Vance. El juez, visiblemente afectado por la crueldad calculada del caso, dictó la sentencia máxima, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sumada a la incautación total de sus activos para crear un fondo fiduciario a nombre de Lily Blackwood. El día que Arthur fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, las cámaras captaron un detalle final. Mientras era escoltado hacia el furgón blindado, esposado de pies y manos, Arthur se detuvo un momento. Una ráfaga de viento trajo el aroma de un espectador cercano, o quizás fue solo su mente quebrada jugándole una última mala pasada. Arthur aspiró profundamente, sus ojos se abrieron con terror y murmuró un solo nombre: Elena. Luego, las puertas de acero se cerraron, sellando su destino en una caja de hormigón de 2 metros por 3. ¿Y qué fue de Lily y la mujer que la salvó? La transición no fue sencilla. Los servicios de protección infantil intervinieron inicialmente, pero la planificación meticulosa de Isabela había previsto esto también. Había documentos legales preparados, testamentos anteriores de Elena que nombraban a su hermana como tutora en caso de fallecimiento, documentos que Arthur había intentado destruir, pero de los que existían copias digitales. Tras una breve batalla legal y evaluaciones psicológicas exhaustivas, Isabela Vance obtuvo la custodia legal de su sobrina. La mansión Blackwood, el escenario de tanta opulencia y tanta miseria, quedó vacía. Nadie quería comprar la casa del perfume, como la bautizó la prensa sensacionalista. Finalmente, el banco la embargó y la propiedad cayó en el abandono. Los jardines, una vez cuidados por un ejército de paisajistas, fueron reclamados por la naturaleza. El invernadero, con sus cristales rotos nunca reparados, se convirtió en un esqueleto de hierro oxidado, un monumento a la fragilidad de las construcciones humanas frente a la verdad. 5 años después de los eventos de esa noche tormentosa, un equipo de documentalistas logró localizar a Isabela y Lily. Vivían en una pequeña casa en la costa de Oregón, lejos del lujo, lejos de los reflectores y, sobre todo, lejos de los recuerdos de Nueva York. Lily, ahora una niña de 11 años, caminaba por la playa recogiendo madera flotante. Se la veía sana, aunque sus ojos conservaban una madurez antigua, propia de quienes han visto detrás de la cortina del mundo adulto demasiado pronto. Isabela la observaba desde el porche, con una taza de té en la mano.
El periodista se acercó con cautela, respetando la nueva vida que habían construido. Durante la breve entrevista no se habló de Arthur, no se habló del dinero perdido ni del imperio destruido. La pregunta final fue la única que realmente importaba para cerrar el círculo. «Señorita Vance», preguntó el entrevistador con la grabadora en mano, «¿todavía guarda algún frasco de ese perfume?» Isabela miró hacia el océano, gris y tumultuoso, muy diferente al agua oscura donde su hermana había perdido la vida. Sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que denotaba paz. «No», respondió ella con voz firme. «El día que nos mudamos aquí, Lily y yo fuimos al final del muelle. Llevamos los frascos restantes. Uno por uno, los vaciamos en el mar. El océano se llevó el olor, se llevó al absence». Hizo una pausa, mirando a su sobrina correr por la arena. Elena ya no necesita oler a flores muertas para estar presente. Ella está en la risa de Lily, está en la libertad que tenemos ahora. El perfume era necesario para despertar a los muertos, para asustar a los monstruos. Pero ahora solo queremos oler el aire salado y la lluvia limpia. La hija del millonario había hecho una pregunta inocente sobre un olor, y esa pregunta había derribado un reino. La copa de vino rota fue solo el primer fragmento de una vida falsa que necesitaba hacerse pedazos para que la verdad pudiera respirar. Arthur Blackwood pagó el precio de esa verdad con su libertad y su cordura. Isabela pagó con años de su vida y su propia identidad. Pero al final, mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, iluminando el rostro de una niña que ya no tenía que vivir con miedo, quedaba claro que el precio, por alto que fuera, había valido la pena. La justicia, a veces, no huele a ley ni a tribunales. A veces, la justicia huele a nardos negros, a tierra mojada y al terror frío de un hombre culpable que comprende, demasiado tarde, que los fantasmas no existen, pero las consecuencias sí. Este ha sido el final de la crónica de la caída de la casa Blackwood. Una historia que nos recuerda que no hay caja fuerte lo suficientemente segura, ni mansión lo suficientemente grande para esconder el hedor de un crimen cuando la sangre llama a la sangre. Pantalla a negro. Fin de la serie documental.